Bueno, vamos a hablar ahora sobre el capítulo 11. El capítulo 11 va a hablar sobre todo sobre lo que es el electrocardiograma. No se va a meter a cosas tan complejas del electrocardiograma, sino que solo es de entender cómo funciona el electrocardiograma. Primero, yo considero que estas son un poquito de las bases. Imaginemos que este es nuestro electrocardiograma, ¿no? Y todo va a depender de dónde conectemos los cables. Esto es, sabemos que normalmente los solemos pegar en la parte anterior del tórax, en las muñecas, en los pies, pero en este caso imaginemos que estamos literal sobre una membrana, que aquí tenemos que es negativo y aquí tenemos que es positivo, ¿no? Entonces imaginemos de que la parte negativa la conectamos con la negativa y la parte positiva la damos con la positiva. ¿Qué creen que marque? Imaginemos que aquí está su flechita y aquí está el lado negativo y aquí está el lado positivo. O sea, así con lo que les dije, a dónde creen que se vaya la flechita. En este caso, así como yo lo relacioné, no sé si sea lo correcto, pero pues yo me he dado cuenta que funciona. Es de que si conectas el lado positivo con el positivo, pues positivo, ¿no? Como de lo de las matemáticas. Y negativo más negativo, positivo, y entonces va a ir hacia el lado positivo. Y ahora, ¿qué pasaría si conectamos el lado positivo con el negativo y el negativo con el positivo? Pues eso me va a hacer de que se vaya hacia el otro lado, ¿no? Y así. Luego, imaginemos de que esta es una membrana, ¿no? Y de este lado está negativo, o sea, independientemente de donde hayamos conectado los cables. Imaginemos que los dos los conectamos aquí, en la parte negativa. Y ahorita queremos saber si está ocurriendo algo sobre esa membrana. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? ¿Que va a detectar positivo o negativo? La respuesta es que lo va a marcar como neutro. ¿Por qué? Porque no está pasando nada. En toda la membrana está negativa. Y entonces pues no está registrando ningún cambio. Entonces por eso está a la mitad. Y eso se calificaría como isoeléctrico, que eso lo vamos a ver más adelante en el electrocardiograma. Y ahora, imaginando de que aquí aparece una parte positiva. Y aquí, ahora sí ya pongo el cable aquí. Ahora sí ya va a marcar ya sea positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de qué cable le conectemos, de dónde lo veamos y tal. Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar al electrocardiograma. Como dije, este capítulo lo ve muy por encima. El 12 ya nos metemos más a lo que es el electrocardiograma. Ahorita, importante que ustedes sepan es qué significa cada onda, ¿no? La onda P pues va a ser en la despolarización de las aurículas. El QRS es principalmente de la despolarización de los ventrículos. El T es la repolarización de los ventrículos. Y por eso, cuando se menciona un intervalo QT, estamos hablando todo lo que involucre a los ventrículos, ¿no? Porque estamos dejando fuera a la única parte que habla sobre las aurículas. Y ya algunos definiciones que tienen que conocer es que el segmento, si se dan cuenta, los segmentos habla sobre partes que hay isoelectricidad, es decir, no está detectando el electrocardiograma que haya cosas positivas ni negativas, vemos está totalmente isoeléctrico en los segmentos. Ahora, si hablamos de intervalos, se detectan cambios ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, aquí en intervalo PR. Aquí estamos detectando la onda P positiva y ya después llegamos a la R, que también es positiva, y aquí ya no está viendo una isoelectricidad. Entonces, a eso se le va a llamar segmento. Obviamente aquí ya tenemos lo de la sístole y la diástole, que pues ya lo conocemos. Sístole es cuando se eyecta y diástole es como la fase de llenado, ¿no? Si lo vemos, pues justo la fase de diástole corresponde a cuando se repolariza, o sea, cuando está en descanso el ventrículo.
Y luego la sístole habla, cuando se trabaja, habla de la despolarización del ventrículo y de la aurícula. Y algo importante que se tienen que aprender, porque no sé cómo puedan preguntárselos en sus exámenes, pero puede de que no les muestren un electrocardiograma, pero sí les digan los valores, que les digan, si encontramos un QRS con una duración de, bueno, mejor el intervalo PR. Encontramos un intervalo PR con duración de 0.30 segundos. Y pues no les pusieron el electrocardiograma y pues por eso es importante que, o yo consideraría importante que conozcan los valores de normalidad. ¿Por qué? Porque se destacan principalmente dos patologías. La primera es el Wolff-Parkinson-White. Esta se caracteriza porque hay un intervalo PR corto. Primero hay que identificar qué está pasando en el PR, ya sea P, primero. Ya sabemos que la P es de la despolarización de las aurículas y la R, y estamos hablando de la despolarización de los ventrículos. Es decir, ahí tuvo que pasar todo el circuito que tiene que pasar la electricidad que ya hemos visto. O sea, para que pase del segmento P al R, la despolarización de las aurículas a los ventrículos, se tuvo que haber despolarizado el nodo sinoatrial, el nodo AB, que ya sabemos que el nodo AB es el que comunica la aurícula con el ventrículo y ya se puede despolarizar el ventrículo. Y entonces, ¿qué pasa en el Wolff-Parkinson-White? ¿Por qué es más corto el intervalo PR? Se debe a que hubo no sé si una anomalía anatómica que se llama Haz de Kent. Y este Haz de Kent, digamos que se salta todo. Desde el nodo sinusal se salta hasta las fibras de Purkinje. Y entonces, ¿qué va a pasar si nos saltamos todo este proceso que ya hemos dicho que lleva tiempos? Pues obviamente se va a despolarizar más rápido la aurícula y le va a pasar luego la despolarización o la carga eléctrica al ventrículo. Y entonces, por eso, vamos a tener que va a haber un intervalo PR más corto. Y de eso habla el Wolff-Parkinson-White. Ahora, tenemos el bloqueo AB y en este obviamente va a haber un PR más largo. En este ejemplo podría ser que dure 23 segundos. Si hay un bloqueo AB, pues obviamente se va a tardar más porque ya sabemos que nodo sinusal el que manda. Le pasa el mensaje al nodo AB, pero hay un bloqueo y entonces pues se va a tardar más en pasar el mensaje y entonces por eso el intervalo PR se alarga. Y por eso yo considero un poquito importante que se aprendan los valores. Ignoren que es de captura. Ahora vamos con lo que es... Ah, sí. Aquí vemos de que como tal no está segmentado, no está en un papel de electrocardiograma o cuadrilla, no sé cómo se llame. Y aquí sí ya, y es porque sí vamos a necesitar, es necesario que tengan los cuadritos y que sepamos qué es cada uno. Hacia arriba, en el eje Y, vamos a estar hablando sobre milivolts. Por ejemplo, el intervalo, digo, la onda QRS se sabe o normalmente tiene que llegar a 1 milivolt. Y 1 milivolt ya vemos que son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. ¿Ok? Y entonces alrededor son de 5 cuadritos y llega hasta 1 milivolt. Y ahora, en el eje X, aquí va a ser del tiempo. Cada cuadrito dura 0.2. Y entonces si hablamos de 25 cuadritos, estamos hablando de 0.25. Sí. Bueno, no sé si me salen bien las cuentas. Ya me dirán. Ajá, y entonces, ajá, va de eso. Y cada, 5 cuadritos significa que pasó, no, cada 25 cuadritos significa que pasó un segundo. Es decir, cada 5 cuadrotes es un segundo. Por eso, para sacar la frecuencia cardíaca,
Pues principalmente hay que buscar, bueno, si lo queremos hacer un poquito más fácil, hay que buscar en donde la onda R coincida con el inicio de un cuadrote. Entonces si vemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, justo un segundo, y ya lo dividimos entre 60 y ya tenemos que pues tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Para sacar la frecuencia cardíaca, pues principalmente nos va a servir el RR, ya que es de latido a latido. Ya sabemos que también en el ciclo cardíaco, que ya también hablamos de él, es de latido a latido. Aquí ya tenemos la diástole, la sístole y la diástole otra vez. No, perdón, al revés. La sístole, diástole y sístole. Y para eso nos va a servir el intervalo RR, y también por eso sirve para poder saber si está calibrado el electrocardiograma. Tiene que tener 10, o sea, saber que cada 1, 2, 3, 4, 5, 2, no, cada 10 milímetros, perdón, equivale a 1 milivolt. Y así tenemos que saber que está pues calibrado. Y también que avance a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. Ahora sí, diciendo lo que yo decía, de que cada cuadro, aquí me he equivocado, me acabo de dar cuenta. Cada cuadrito chiquito dura 0,4 y cada cuadro grande 0,20. Eso sí me entendí. El chiste es que 25, un segundo. Y ya ahí sacan la frecuencia cardíaca. Ahí hice un poquito de bolas, pero espero haberme entendido. Ahora, vamos a pasar con lo que son las derivaciones. En hay 3 tipos de las que vamos a hablar. Unas son las derivaciones bipolares, otras son las precordiales y otras son las unipolares. En las bipolares, como lo dice su nombre, pues no solo nos va a interesar, vamos a tener 2 cables, y los 2 cables nos van a decir, pues ahora sí que qué carga ven ellos. La primera derivación va a ser sobre el brazo derecho y el brazo izquierdo. En la derivación 1 vamos a tener que en el brazo derecho, siempre el brazo derecho, aquí esto se lo tienen que aprender, va a ser negativo. El brazo derecho va a ser negativo. El brazo izquierdo va a ser negativo y positivo. Y en las piernas, aquí imaginan que tienen las piernas, siempre van a ser positivas. Y entonces, espero ya haberme entendido. En la derivación 1 vamos a ponerle el brazalete en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Entonces de un lado tenemos que es negativo y de este lado vamos a usar el brazo izquierdo pero su parte positiva, y entonces aquí vamos a tenerlo positivo. Y siempre en este caso se va a ir hacia el lado positivo. Y en este caso, si se va al lado positivo, se va a ir hacia el brazo izquierdo. Entonces va a predominar el brazo izquierdo. Y de aquí tenemos que sacar una suma. Realmente estas cargas en milivolts son muy bajas, ya que no estamos poniendo ningún cable o nada directo sobre el corazón. O sea, si lo pusiéramos sobre el corazón serían valores muy altos. No los desconozco, pero imaginemos que son de 1000. Y aquí, si vemos, son de 0,2, menos 0,2, 0,3. Y es porque estamos midiendo hasta los brazos. O sea, realmente estamos viendo al corazón desde muy lejos. Y entonces, cada lado tiene su propia carga. En el brazo derecho es de menos 0,2 milivolts. Y en el brazo izquierdo es de 0,3 milivolts. Y tenemos que sacar la diferencia. ¿Cuánto es de menos 0,2 para 0,3 positivo? Pues el resultado es de 0,5 milivolts. Y de esto quédenselo ahí porque más adelante nos va a servir. Luego pasamos a la derivación 2. La derivación 2 vamos a usar el brazo derecho otra vez, que es negativo, y la pierna izquierda, que en este caso cualquiera de las dos piernas positiva, pero pues siempre vamos a usar la izquierda. Y entonces va a ser positiva.
y otra vez sacamos la diferencia del brazo derecho, ya teníamos que era menos 0.2 milivolts, y de la pierna izquierda va a ser 1.0 milivolts. ¿Y cuánto de diferencia? 1.2 milivolts. Luego pasamos a la derivación 3. En este vamos a usar el brazo izquierdo, pero vamos a usar su lado negativo, que de todos va a mantener el mismo valor de 0.3 milivolts. Y la pierna izquierda, que ya sabemos que es positiva y que tiene un valor de 1.0 milivolts. Y entonces, como les dije, siempre se va a ir hacia el lado positivo. Y entonces aquí vamos a ver en la derivación 3, el lado positivo sería la pierna. Y siempre vamos a ver el corazón desde el lado positivo. En el pie, que este caso es el positivo, vamos a ver el corazón desde abajo. En la derivación 1, ¿qué lado era el positivo? El brazo izquierdo. ¿Y desde dónde vamos a ver el corazón? Como desde esta parte. Ahora del otro lado, de la derivación 2, lo vamos a ver, pero ahora como desde esta parte. Y así es como, esta es como la más primitiva, ya que como tal no nos va a ayudar a hacer ningún diagnóstico ni nada como tal que se aprecie bien. Y entonces, aquí, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que hacer la suma de la diferencia de cada uno de sus milivolts? Pues bueno, nos va a servir aprendernos lo que es el resultado, porque existe lo que es la ley de Enthoven. La ley de Enthoven, que es el mismo de este triángulo de Enthoven, es que la suma de la derivación 1 más la derivación 3 es igual a la derivación 2. Y siempre la derivación 2 va a ser positiva. En este caso, como dije, se van a ir hacia el lado positivo y desde el lado positivo van a ver el corazón. Por eso, si lo vemos ya en un electrocardiograma, vamos a ver que tienen la onda P, Q, R, S, T, van a ser positivas. Aquí las tengo, según yo. Sí, y como vemos, son positivas todas van hacia arriba. En este caso, la que es menos positiva es el lado, la derivación 3, porque si vemos, tiene ahí un poquito, se le ve más la Q, y la Q pues es negativa. Y entonces, pero principalmente es positiva. Pero esto se debe a que vemos el corazón desde abajo, pero ahorita ya vamos a entender por qué es importante verlo desde abajo. De aquí, no sé si sea importante destacar que lo estamos viendo desde diferente ángulo. Como dije, siempre lo vemos desde el lado positivo. Y para esto, imagínense a ustedes mismos que ustedes son el paciente. Y imaginen que literal tienen a un plano cartesiano enfrente de ustedes. Como habíamos dicho, en la derivación 1 se verá el lado positivo, que es el brazo izquierdo. Imaginando que aquí están parados, aquí está su cadera, su cabeza. ¿Dónde está su mano izquierda? En el 0. Entonces estamos viendo el corazón desde el grado 0. Luego aquí, que dijimos que se va principalmente hacia la pierna izquierda, ¿desde dónde lo vamos a ver? Más o menos desde los 60 grados. Desde aquí vamos a ver el corazón. Y así es como se ven los grados. Y así es como entendiéndole. Pero realmente yo digo que no creo que se los pregunten. Y si se lo quieren aprender, yo creo que es más fácil la memoria. Que el primero es a 0, la segunda derivación es a 60 y la tercera derivación es a 120. Ahora pasamos a las derivaciones precordiales. Estas es en las que pues, se ponen los parches en las caras anteriores del tórax. Aquí ya van a ser pues cosas, se van a ver valores que nos van a servir para ya un diagnóstico más certero de cualquier cosa que queramos ver, ¿no? Porque ya se va a ver el corazón desde mejores partes. En este caso, vamos a ir uno por uno. La derivación 1 la vamos a ver sobre el tabique interventricular, ¿no? Aquí va a estar B1. Esto es lo que va a ver B1. Nada más va a ver el tabique interventricular. Y aquí algo importante que, como dije, son más generalidades de cómo funciona el electrocardiograma.
el electrocardiograma solo va a ver, como lo dice su nombre, lo eléctrico. Entonces, si solo ve lo eléctrico, pues solo vamos a ver como todo el trayecto que ya vimos, que aquí está el nodo sinoatrial, que aquí están sus internodulares, que aquí está el nódulo AB, y aquí pues pasa rápido las ramas de las fibras de Purkinje, ¿no? Solo vemos eso, pero obviamente esto lo pasa rapidísimo, ¿no? Y ya se acabó todo el estímulo. Y entonces, como yo siento que una analogía que les podría ayudar a entenderlo, imaginemos que esto así que hice que pasan rapidísimo, imaginemos que es una carrera de autos. Y cada persona tiene un asiento diferente. Están los de la zona B1, las de la zona B2 y las de la zona B3, ¿no? Y aquí algo importante a destacar es que imaginemos, como dije, la B1 va a ver sus asientos, solo ven hacia los carros que pasan en el nodo, digo, el tabique interventricular. Y entonces realmente pasa rapidísimo, ¿no? O sea, aquí rapidísimo. Lo vieron solo de lado, o sea, lo vieron como desde esta zona, como... O sea, había, imaginemos que una personita aquí, no, aquí no. Una personita aquí que solo vio el tabique interventricular y solo vio al nodo, digo, a la descarga eléctrica, que en este caso imaginemos que son los carros, pasan así rapidísimo. Y pues si le preguntas a esa persona qué tan rápido iban, y te va a decir, pues muy rápido, ¿no? Yo ni los vi. Y entonces te va a decir, si le preguntas, ¿estuvieron cerca de ti? No. Y entonces estuvieron lejos de él. En el electrocardiograma, si estuvo cerca de ti, lo vamos a ver positivo. Si estuvo lejos de ti, lo vamos a ver negativo. Por eso en el V1 lo vamos a ver todo negativo. Todo negativo en el V1. Solo ve el tabique interventricular y pasó rapidísimo. Entonces otra vez si le preguntas, ¿viste algo? O sea, ¿lo viste bien? ¿Pasó cerca de ti? No. Entonces va a dibujar su electrocardiograma todo negativo porque pasó lejos de él. Ahora, a ver si no borra la imagen. No. Ahora, igual va a pasar con el V2. Igual solamente va a ver, igual su asiento estaba aquí al lado y solo vio el tabique interventricular. ¿Pasó cerca de ti los carros? No. Entonces dibújalo negativo. Y por eso también aquí es negativo. Va a tener un cachito. Ay, a pesar que lo había borrado. Va a tener un cachito positivo porque va a estar un poquito más arriba. Va a haber un poquito más arriba del tabique interventricular. Y entonces pues aquí está más cerca de las de His, ¿no? Y entonces pues los vio un poquito más cerca y por eso los dibuja un poquito más positivo y tiene un cachito de positivo. Pero como se le pasaron rapidísimo, pues principalmente lo va a dibujar negativo. Ahora vamos con el V3. Este va a tener su asiento en la cara anterior del ventrículo izquierdo. Déjenme borrar esto. Ajá. Aquí va a tener su lugar en el anterior del ventrículo izquierdo. Aquí pues ya, si recordamos el transcurso, empieza aquí la carrera, van por aquí, pasan rapidísimo por aquí porque es una recta y ya se dan curva aquí. Entonces es una curva, ¿no? Entonces si le preguntas a esta persona que vio esta parte, pues igual los vio pasar rápido, ¿no? Pero como es curva, pues los vio un poquito más de cerca. Y si le preguntas, ¿pasaron cerca de ti? Pues te va a decir sí, pero también se fueron muy rápido. Entonces va a ser positivo y negativo. Y entonces si vemos en el B3, va a tener una parte muy positiva, pero también va a tener una parte negativa. Vio sus dos fases, ¿no? Vio cómo se frenaban, los vio lento. Entonces estuvo muy cerca de ellos, los vio positivo, pero luego despegaron, se fueron rápido. Entonces como se alejaron, ahora pasa negativo. No, esto no. Y entonces ya vimos qué pasa con el V3. Luego, con el V4.
Este igual va a ser en la cara anterior del ventrículo izquierdo, pero ya un poquito más hacia acá. Más sobre el ventrículo. Y algo característico que tiene el ventrículo izquierdo, principalmente en el V4, es que va a estar más sobre el ventrículo. Y una característica que tiene el ventrículo izquierdo es que es más grueso. Y entonces el estímulo eléctrico se queda más tiempo. Y entonces, si se queda más tiempo el estímulo eléctrico, estuvieron más tiempo aquí los carros, le preguntas, ¿viste pasar a los carros cerca de ti? Pues te va a decir, sí, se quedaron mucho tiempo. Entonces, el V4 va a ser muy positivo y casi nada de negativo. Digo, los vi pasar mucho tiempo porque estuvieron mucho tiempo aquí, pero de todos modos despegaron. Y entonces te va a decir, pues sí, los vi mucho tiempo porque estuvieron mucho tiempo enfrente de mí, pero de todos modos se fueron. Entonces el V4 principalmente va a ser positivo. Y luego el V5 y V6, sus asientos los va a tener aquí, al final del ventrículo. Y entonces, si aquí se terminó la carrera, aquí ya se estacionaron los carros, le preguntas, ¿los viste de cerca? ¿Los viste mucho tiempo? Pues te va a decir, sí, todo el tiempo estuvieron aquí estacionados. Entonces, el V5 y V6 siempre todo va a ser positivo. Todo va a ser positivo. Aquí este es del ejemplo que les dije que siempre están calibrados. Bueno, sí, es otra cosa. Y ajá. Y entonces a los del V6, pues que tenían sus asientos en donde se estacionan, pues a decir, pues yo los vi todo el tiempo. Entonces, yo nunca los vi irse. Entonces no voy a dibujar nada negativo y todo lo voy a dibujar positivo. Entonces espero que se haya entendido esa analogía en las precordiales y por qué en cada uno se ve positivo, negativo y igual positivo y negativo y todo eso. Ahora con las derivaciones unipolares. En estas van a ser casi lo mismo que las bipolares, pero en este digamos que van a tener como un guía más experto que van a... Pues sí, o sea que... o sea, es casi lo mismo que las unipolares, pero digo que las bipolares, pero mejores. Como que tienen un guía más experto. Lo mismo, se van la ABR, muñeca derecha, habíamos dicho que la derecha que es negativo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver que sus ondas van a ser negativas. Vamos a ver el corazón desde el lado negativo. Por lo contrario, que en las derivaciones bipolares, que habíamos dicho que todo es positivo. Después vamos a tener en el lado izquierdo, habíamos dicho que todo aquí es positivo. Pero también ya habíamos visto que tienen su parte negativa. ¿Por qué? Porque aquí si vemos en el electrocardiograma, en la L, vamos que igual tienen su parte positiva y negativa, al igual que en el estadio de V3, o sea, realmente se van a parecer mucho. Y después vamos a tener el de los pies, que ya habíamos dicho, los pies siempre positivos, ¿no? Y entonces, pues lo van a ver todo desde el lado positivo, todas sus ondas van a ser positivas. Sí, entonces espero que ahí se haya entendido. Y ya por último, esto como tal no viene en este capítulo, pero que yo siento que es algo que 100% yo diría que va a preguntar la doctora, es de que si hay una hipercalcemia, ¿qué va a pasar? Si hay una mejor voy a copiar esto aquí. Aquí no se ve bien. Copiar. Lo voy a poner aquí. Imaginemos que tenemos una hipercalcemia, ¿no? Por cualquier causa que sea que les pregunten o que hayan razonado que hay una hipercalcemia. Si hay una hipercalcemia, vamos a tener un QT. Vamos a tener un QT corto. ¿Por qué corto? Yo pensaría que si hay más calcio, pues va a durar más la contracción, ¿no? Ya sabemos que el calcio se encarga de la fase de meseta, entonces yo pensaría más calcio, más fase de meseta y se alarga el QT, pero no. Si hay más calcio, nos lo sacamos más rápido. Y entonces, si nos lo sacamos más rápido, ¿qué va a pasar?
pues va a durar menos y entonces va a haber un QT corto. Y entonces en un paciente con hipercalcemia va a tener un QT corto por todo el otro caso. Si tenemos una hipocalcemia, pues vamos a tener un QT largo. ¿Por qué? Porque pues tenemos menos, entonces pues como que hay que racionarlo más, ¿no? Hay que guardarlo más, entonces no lo gastamos tanto y vamos a tener un QT largo, porque su meseta va a durar más. ¿Y por qué el QT? ¿Por qué estamos hablando del QT y no del segmento ST? Bueno, tiene que ver ahí un poquito. Porque, a ver, ya les voy a plantear esta pregunta. ¿Y por qué el calcio actúa sobre el QT y no me dicen que me alarga el RR? Ahí como dicen, pausen el video y piensen. Bueno, se las voy a dejar de tarea. Y ya después vamos a tener en el potasio. Si hay una hiperpotasemia, ¿qué va a pasar? Si recordamos la T, ¿de qué es? Es de la repolarización ventricular. ¿De qué se encarga el potasio? De repolarizar. Si hay mucho potasio, pues vamos a tener una T muy picuda, la vamos a tener así, muy alta y muy picuda. Y ahora, ¿qué pasa si no hay potasio para repolarizar el ventrículo? Pues no va a haber onda T porque no se va a repolarizar. Entonces va a haber una T plana. Una depresión una T plana y una depresión del segmento ST. Ahora, y aquí hay algo importante y es que si está plano, va a ocasionar de que se origine la onda U. La U, digamos que es patológica, no debe de estar. Principalmente va a aparecer cuando hay una hipocalcemia. Y la onda U es, como tal, no se sabe bien. Bueno, de acuerdo a lo que leí, no se sabe bien con certeza qué significa la onda U, pero se cree que es la repolarización, pero de las fibras de Purkinje. Y entonces, si no se repolariza el ventrículo, pues va a aparecer la zona U. Y ya, es todo del capítulo 11.